Hola a todos, bienvenidos a un video más en este su canal de clases virtuales de física. El tema que abarcaríamos el día de hoy será el movimiento de cargas eléctricas en un campo eléctrico. Primero que todo vamos a suponer un campo eléctrico orientado en la dirección del eje X positivo, como el que podemos ver en la figura en la parte superior, y vamos a observar lo que sucede si dentro de este campo eléctrico ubicamos una carga eléctrica positiva. Recordemos que las cargas eléctricas positivas, cuando se encuentran en presencia de un campo, desarrollan una fuerza eléctrica que en este caso va a ir en la misma dirección del campo eléctrico. Por lo tanto, podemos deducir que una carga eléctrica positiva se mueve a favor del campo eléctrico o se va a mover en la misma dirección del campo eléctrico. Ahora, si en lugar de una carga positiva ubicamos una carga negativa, dentro de este campo eléctrico, recordemos que la carga negativa desarrollará una fuerza que va en dirección opuesta a este campo. Por lo tanto, podemos deducir que las cargas eléctricas negativas se mueven en dirección opuesta al campo eléctrico. Bueno, entonces, ¿qué sucedería si nosotros tuviésemos una carga eléctrica positiva, por ejemplo, un protón en este caso, que se viene desplazando fuera de un campo eléctrico con una velocidad v sub 0, y que posteriormente ingresará en una región donde hay un campo eléctrico uniforme E orientado en este caso en la dirección de las X positivas. Entonces, esta carga al entrar dentro del campo se va a acelerar, dado que el campo eléctrico está orientado en la misma dirección en la que venía desplazándose esta carga. Caso contrario, si tenemos una carga eléctrica negativa, un electrón que ingresa dentro de un campo eléctrico uniforme con una velocidad v sub 0, teniendo en cuenta que el campo estaría orientado inicialmente en la dirección del eje X positivo. Entonces, esta carga al entrar dentro del campo se va a desacelerar. Este sería, digamos, un resumen del comportamiento de una carga eléctrica tanto positiva como negativa dentro de la presencia de un campo. Entonces, efectivamente lo que sucede cuando una carga entra dentro de un campo es que se acelera. Entonces, si el campo eléctrico es la única fuerza que está produciendo el movimiento en dicha partícula, tendríamos que la fuerza eléctrica, que es igual al producto de la carga por el campo eléctrico, sería la fuerza neta del sistema, es decir, sería igual a masa por aceleración. Por lo tanto, la aceleración que sufriría esta partícula sería igual al producto de la carga eléctrica por el campo sobre la masa de dicha partícula. Y esta sería la ecuación que nos permite calcular o conocer la aceleración que sufriría dicha partícula dentro de un campo. Ahora, ¿qué sucederá si el campo eléctrico está orientado en forma vertical? Entonces tendríamos dos casos. Primero, si la partícula es negativa, en este caso tendríamos un campo eléctrico orientado en la dirección del eje Y positivo. Recordemos que el campo eléctrico siempre se orienta de partícula positiva a partícula negativa. Entonces tendríamos un campo eléctrico orientado en el Y positivo. Entonces, la carga eléctrica, al momento de ingresar dentro de ese campo, se verá acelerada, pero en la dirección del eje Y negativo, lo que produciría que esta carga eléctrica se precipite hacia la parte de abajo, como lo podemos observar en la figura. Ahora, si tenemos el mismo sentido del campo, un campo eléctrico orientado en el eje Y positivo, pero ahora introducimos una partícula positiva, en este caso un protón. Entonces este protón, al entrar dentro del campo, se va a ver orientado en la dirección del campo eléctrico y pues se va a ver precipitado en la dirección Y positiva. Una de las aplicaciones más importantes de lo que sería el movimiento de cargas eléctricas dentro de un campo eléctrico es lo que conocemos como el tubo de rayos catódicos. En el siguiente video estaremos analizando un problema de este tipo para ver aplicaciones directas del movimiento de cargas eléctricas en un campo. Hola a todos, continuando con los videos aquí en clases virtuales de física acerca del movimiento de partículas cargadas dentro de un campo eléctrico, tenemos el siguiente enunciado: un tubo de rayos catódicos. Entonces nos dice, una haz de electrones se desvía en una región de campo eléctrico en su camino hacia una pantalla fluorescente.
Considere la disposición de placas paralelas en la figura y suponga un campo eléctrico de 400 Newton sobre Coulomb, que ya lo hemos registrado acá como dato conocido, uniforme entre las placas y el campo eléctrico igual a 0 fuera de las mismas. El haz de electrones es inyectado horizontalmente en una velocidad inicial, ya la tenemos registrada, de 5 por 10 a la 6 metros sobre segundo. La longitud de las placas es de 4 centímetros, ya la tenemos registrada. Si la distancia hasta la pantalla es de 12 centímetros, que también la hemos registrado, ¿cuál será la desviación vertical Y1 más Y2? Entonces, cuando la partícula, en este caso electrones, que venían con una velocidad inicial totalmente horizontal, entran dentro de la región que voy a llamar región 1, en la cual hay campo eléctrico, ellos se van a ver acelerados en la dirección opuesta al campo eléctrico, dado que la partícula es negativa. Entonces van a describir un movimiento parabólico en la dirección vertical. Y cuando terminan ese recorrido en la región 1, entrarían a la región 2, pero dado que en la región 2 el campo eléctrico es igual a 0, allí describirían un movimiento rectilíneo. Entonces, para poder calcular las alturas Y1 y Y2, lo que debemos hacer es trabajar las dos regiones independientes, ¿sí? Entonces, primero vamos a trabajar la región 1, que es la región con campo eléctrico. Como se describe un movimiento curvilíneo, vamos a trabajar independientemente la coordenada X y la coordenada Y. Para la coordenada X tendríamos X menos X sub 0 igual a la velocidad inicial en X por tiempo. Obviamente la posición inicial la vamos a tomar como 0 y nos va a quedar X final, que sería L, igual a la velocidad inicial en X, que es un valor conocido, por el tiempo. Aquí el valor que no conocemos es tiempo, entonces fácilmente lo podemos despejar. Tiempo sería igual a L sobre velocidad inicial en X. Este sería el tiempo que se demora la partícula dentro de la región donde hay campo eléctrico. Ahora, para la coordenada Y tendríamos Y menos Y sub 0 igual a la velocidad inicial en Y por tiempo más 1/2 de la aceleración por tiempo al cuadrado. La velocidad inicial toda es horizontal, por lo tanto la velocidad inicial en Y es 0 y Y inicial sería 0. Entonces el Y final, que sería el Y2, porque estamos dentro de la región con campo eléctrico, va a ser igual a 1/2 de la aceleración, que recordemos es la aceleración de una partícula dentro de un campo eléctrico, por tiempo al cuadrado. Entonces, lo que debemos hacer para calcular sería Y1, en este caso, es simplemente sustituir el valor de la aceleración y del tiempo. Entonces, sustituyendo, tendríamos que Y1 es igual a 1/2 de la aceleración, que recordemos es Q por E sobre M, por el tiempo al cuadrado, que sería L cuadrado sobre velocidad inicial en X al cuadrado. Sustituimos los valores que nos han dado en el ejercicio, que ya los tenemos todos resaltados, para obtener un valor de altura inicial, de altura 1, de 2.2 por 10 a la menos 3 metros. Este sería el valor de la altura que alcanza la partícula acelerada dentro del campo eléctrico. Posteriormente, bueno, ya la partícula estaría fuera del campo eléctrico, pero para poder trabajar la región 2 necesitamos calcular la velocidad con la que sale la partícula de esta región, ¿sí? Entonces, utilizamos otra fórmula de cinemática, velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado es igual a 2a por la distancia, como seguimos en la región 1, pues será L. La velocidad inicial en Y, recordemos que es 0. Hablamos de la coordenada Y. Y nos va a quedar que la velocidad final en Y al cuadrado es igual
a 2 veces la aceleración, que en este caso sería Q por E sobre M por L. Esta sería la velocidad en Y, con la cual saldría la partícula. La velocidad en X no es necesaria de calcular, puesto que, como toda la aceleración ha venido siendo vertical, la velocidad en X se ha mantenido. Bueno, pues con esto podemos pasar a la región 2, que sería la región donde el campo eléctrico es igual a 0. En esta región, la partícula tanto en X como en Y experimenta un movimiento uniformemente, un movimiento bajo velocidad constante. No habría aceleración. Entonces tendríamos para la coordenada en X, X menos X sub 0 igual a la velocidad inicial en X por tiempo. La velocidad inicial en X no ha cambiado desde el inicio del movimiento, dado que la aceleración siempre ha estado en Y. Entonces para la región 2 tendríamos 0. La distancia sería en este caso D igual a la velocidad inicial en X por tiempo. De igual manera, despejamos tiempo, que sería la única variable que no conocemos, sería igual a D sobre velocidad inicial en X. Para la coordenada en Y, mismo análisis que en el caso anterior. Tendríamos Y menos Y sub 0 igual a la velocidad inicial en Y por tiempo más 1/2 de la aceleración por tiempo al cuadrado. Dado que fuera de la región de campo eléctrico la aceleración es 0 y que la posición inicial es 0, nos quedaría que Y2 es igual a la velocidad inicial en Y, pero la velocidad inicial en Y de la región 2 es la velocidad final de la región 1, que es la que ya hemos calculado anteriormente. Entonces nos quedaría como 2 veces Q por campo eléctrico sobre la masa por el tiempo, que sería el tiempo que hemos calculado para la coordenada X, por D sobre la velocidad inicial en X. Y con esta expresión fácilmente podemos calcular la desviación vertical que sufrió la partícula cuando salió del campo. Entonces, sustituyendo los valores, el Y2 nos debe dar un valor de 5,69 por 10 a la menos 2 metros. Y pues ya teniendo los dos valores, tanto Y1 como Y2, entonces ya podríamos calcular la desviación total que sufrió la partícula. Y sería igual a Y1 más Y2, sería igual a 2,2 por 10 a la menos 3 metros, que nos dio Y1, más 5,69 por 10 a la menos 2 metros, que nos dio Y2, para un Y total de 5,9 por 10 a la menos 2 metros. Y esta sería la distancia total vertical que se desvió la partícula desde el momento en que ingresó al campo hasta el momento en que golpeó la pantalla. En próximos videos seguiremos trabajando lo que es movimiento de partículas en campos eléctricos. Hola a todos, bienvenidos a un video más aquí en su canal de física virtual. Continuaremos analizando algún ejercicio referente a lo que son partículas dentro de un campo eléctrico. El enunciado es el siguiente, nos dice: se proyectan varios protones con una rapidez inicial, que nos la dan y ya la tenemos especificada, en una región donde hay un campo eléctrico uniforme, también lo tenemos ya especificado. Los protones deben alcanzar un objetivo que se encuentra a una distancia horizontal, que ya la tenemos también especificada, y nos piden hallar A, los ángulos que permiten que el protón alcance dicho objetivo, y B, el tiempo de vuelo de las partículas. Entonces, ¿en qué consiste nuestro fenómeno? Entonces tenemos un haz de electrones que ingresa por un orificio en una placa, ¿cierto? En dicha placa hay un campo eléctrico uniforme orientado en la dirección Y negativa. Las partículas entran por ese orificio al campo eléctrico, y debido a que el campo eléctrico está orientado en la dirección Y negativa, pues las partículas van a describir un movimiento
parabólico hasta golpear un objetivo que se encuentra a una distancia ya dada. Entonces, como el movimiento es un movimiento parabólico, vamos a trabajar independientemente las coordenadas x y la coordenada y. Recordemos que en la coordenada x tenemos x menos x sub 0 igual a la velocidad inicial en x por tiempo. Recordar que la velocidad inicial en este caso va a estar dada por el ángulo θ que se está describiendo, teniendo la componente en x con coseno, la componente en y con seno. Entonces nos quedaría x sub 0 la tomamos como 0, el x final pues sería la distancia que llamamos d, entonces tendríamos d igual a b sub 0 coseno de θ por tiempo. En esta ecuación no conocemos ni θ ni el tiempo, vamos a despejar uno de los dos. Yo me tomé el atrevimiento de despejar t, que nos quedaría como d sobre b sub 0 coseno de θ. Entonces ahí ya tendríamos la expresión del tiempo que se demora la partícula en llevar a cabo todo el recorrido. Este tiempo lo vamos a enumerar como la ecuación 1. Bueno, ahora, por el lado de la coordenada y tendríamos y menos y sub 0 igual a la velocidad inicial en y por tiempo menos 1/2 de la aceleración por tiempo al cuadrado. Dado que la partícula inicia su movimiento en y0 y lo finaliza también en y0, tanto la posición inicial como la posición final valdrán 0. Y nos quedaría velocidad inicial seno de θ por tiempo menos 1/2 de la aceleración. Recordemos que es una partícula bajo movimiento acelerado dentro de un campo eléctrico y la aceleración pues ya está dada por la expresión que hemos subrayado. Por lo tanto la sustituimos y nos quedaría Q por campo eléctrico sobre la masa por tiempo al cuadrado igual a 0. Si nos damos cuenta al analizar estas dos ecuaciones, lo que tenemos es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Dado que ya tenemos despejada en una de ellas el tiempo, pues lo único que vamos a hacer es sustituir en la ecuación 2, o sustituyendo 1 en la ecuación 2. De tal manera que nos va a quedar b sub 0 seno de θ por tiempo, que sería d sobre b sub 0 coseno de θ menos 1/2 de Q por campo eléctrico sobre la masa por t al cuadrado. Entonces tomamos t y lo elevamos al cuadrado, que sería d cuadrado sobre b sub 0 cuadrado coseno al cuadrado de θ igual a 0. Cancelamos. En la primera ecuación podemos cancelar b sub 0 con b sub 0 y hacemos uso de identidad trigonométrica. Recordemos que seno de θ sobre coseno de θ sería tangente de θ, nos quedaría d por tangente de θ menos 1/2 de Q por E por d cuadrado sobre la masa por velocidad inicial al cuadrado, factor común de 1 sobre coseno cuadrado de θ igual a 0. Hacemos uso de las identidades trigonométricas que teníamos aquí señaladas. 1 sobre coseno cuadrado sería secante cuadrado de θ, y asimismo pues secante cuadrado de θ es igual a 1 más tangente cuadrado de θ. Entonces nos quedaría d tangente de θ menos 1/2 de Q por E por d cuadrado sobre m por la velocidad inicial al cuadrado por 1 sobre coseno cuadrado, que sería secante cuadrado de θ, y que a su vez sería 1 más tangente al cuadrado de θ igual a 0. Procedemos a hacer aquí la propiedad distributiva, multiplicamos y vamos a ordenar los términos. Primero vamos a poner el término que tiene tangente al cuadrado, entonces nos quedaría menos 1/2 de Q por E por d cuadrado sobre m b sub 0 al cuadrado tangente al cuadrado de θ más, colocamos de segundo el término que tiene solo la tangente, d
tangente de teta. Y por último el término que quedaría sin tangente, que sería menos 1/2 de Q por E por D cuadrado sobre M por B sub 0 al cuadrado, igual a 0. Si nos damos cuenta, esta es una ecuación cuadrática donde nuestra incógnita sería tangente de teta. ¿Sí? Entonces vamos a hacer una sustitución, un cambio de variables para entenderlo mejor. Cambiamos a tangente de teta por X. De tal manera que nos va a quedar menos 1/2 de Q por E por D cuadrado sobre M por B sub 0 al cuadrado por tangente al cuadrado de teta, que en este caso sería X al cuadrado más D por X menos 1/2 de Q por E por D cuadrado sobre M B sub 0 al cuadrado, igual a 0. Entonces nos queda resolver este sistema cuadrático. Primero debemos calcular el valor de este término de acá. El término de ya lo tenemos, y pues este de aquí sería el término equivalente, ¿no? Entonces si sustituimos los valores que tenemos dentro de los datos que nos da el ejercicio, obtendríamos que el primer término nos da como resultado 6.101 por 10 a la 4 por X al cuadrado más D, que nos lo habían dado el ejercicio, 1.27 por 10 a la menos 3 X menos nuevamente 6.101 por 10 a la 4 igual a 0. Este sistema lo podemos resolver fácilmente en la calculadora, lo que nos arrojaría el resultado de la cuadrática para los valores de X. Entonces tendríamos que el valor X1 es igual a 1.329 y X2 es igual a 0.752. Debido a que habíamos hecho un cambio de variables, pues ya podemos despejar fácilmente el ángulo. Entonces tendríamos que tangente de teta 1 es igual a 1.329, lo que nos arrojaría un valor de teta de 53.1 grados. Este sería uno de los ángulos que nos permite alcanzar esa distancia D. Y tangente de teta 2 igual a 0.752, dándonos como tal un ángulo de 36.9 grados. Dando por finalizado el inciso A. Y el inciso B, pues nos piden calcular el tiempo. El tiempo lo podemos despejar fácilmente, o bueno, reemplazar fácilmente en la ecuación 1, que la tenemos acá. Entonces el tiempo de vuelo sería igual a D, que es 1.27 por 10 a la menos 3 metros sobre B sub 0. Recordemos que B sub 0 es 9.55 por 10 a la 3 metros sobre segundo coseno de teta. Como tenemos dos ángulos teta, pues vamos a tener dos tiempos. Cada uno de esos tiempos pues va a ser medido de acuerdo al ángulo teta. Entonces vamos a tener un tiempo 1 para el ángulo de 53 grados de 221 nanosegundos y un tiempo 2 de 167 nanosegundos, equivalente al ángulo de 36,9 grados. Dando por finalizado el ejercicio, entonces aquí obtendríamos los dos ángulos con los cuales podemos alcanzar esa distancia y asimismo también los dos tiempos. Nos veremos próximamente en más videos de física. Hola a todos, bienvenidos a un video más aquí en su canal de Física Virtual.
continuaremos analizando algún ejercicio referente a lo que son partículas dentro de un campo eléctrico. El enunciado es el siguiente, nos dice: se proyectan varios protones con una rapidez inicial, que nos la dan y ya la tenemos especificada, en una región donde hay un campo eléctrico uniforme, también lo tenemos ya especificado. Los protones deben alcanzar un objetivo que se encuentra a una distancia horizontal, que ya la tenemos también especificada, y nos piden hallar A, los ángulos que permiten que el protón alcance dicho objetivo, y B, el tiempo de vuelo de las partículas. Entonces, ¿en qué consiste nuestro fenómeno? Entonces tenemos un haz de electrones que ingresa por un orificio en una placa, ¿cierto? En dicha placa hay un campo eléctrico uniforme orientado en la dirección Y negativa. Las partículas entran por ese orificio al campo eléctrico, y debido a que el campo eléctrico está orientado en la dirección Y negativa, pues las partículas van a describir un movimiento parabólico hasta golpear un objetivo que se encuentra a una distancia ya dada. Entonces, como el movimiento es un movimiento parabólico, vamos a trabajar independientemente las coordenadas x y la coordenada y. Recordemos que en la coordenada x tenemos x menos x sub 0 igual a la velocidad inicial en x por tiempo. Recordar que la velocidad inicial en este caso va a estar dada por el ángulo θ que se está describiendo, teniendo la componente en x con coseno, la componente en y con seno. Entonces nos quedaría x sub 0 la tomamos como 0, el x final pues sería la distancia que llamamos d, entonces tendríamos d igual a b sub 0 coseno de θ por tiempo. En esta ecuación no conocemos ni θ ni el tiempo, vamos a despejar uno de los dos. Yo me tomé el atrevimiento de despejar t, que nos quedaría como d sobre b sub 0 coseno de θ. Entonces ahí ya tendríamos la expresión del tiempo que se demora la partícula en llevar a cabo todo el recorrido. Este tiempo lo vamos a enumerar como la ecuación 1. Bueno, ahora, por el lado de la coordenada y tendríamos y menos y sub 0 igual a la velocidad inicial en y por tiempo menos 1/2 de la aceleración por tiempo al cuadrado. Dado que la partícula inicia su movimiento en y0 y lo finaliza también en y0, tanto la posición inicial como la posición final valdrán 0. Y nos quedaría velocidad inicial seno de θ por tiempo menos 1/2 de la aceleración. Recordemos que es una partícula bajo movimiento acelerado dentro de un campo eléctrico, y la aceleración pues ya está dada por la expresión que hemos subrayado. Por lo tanto la sustituimos y nos quedaría Q por campo eléctrico sobre la masa por tiempo al cuadrado igual a 0. Si nos damos cuenta al analizar estas dos ecuaciones, lo que tenemos es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Dado que ya tenemos despejada en una de ellas el tiempo, pues lo único que vamos a hacer es sustituir en la ecuación 2, o sustituyendo 1 en la ecuación 2. De tal manera que nos va a quedar b sub 0 seno de θ por tiempo, que sería d sobre b sub 0 coseno de θ menos 1/2 de Q por campo eléctrico sobre la masa por t al cuadrado. Entonces tomamos t y lo elevamos al cuadrado, que sería d cuadrado sobre b sub 0 cuadrado coseno al cuadrado de θ igual a 0. Cancelamos. En la primera ecuación podemos cancelar b sub 0 con b sub 0 y hacemos uso de identidad trigonométrica. Recordemos que seno de θ sobre coseno de θ sería tangente de θ. Nos quedaría d por tangente de θ menos 1/2 de Q por E por d cuadrado sobre la masa por velocidad inicial al cuadrado, factor común de 1 sobre coseno cuadrado de θ igual a 0. Hacemos uso de las identidades trigonométricas que teníamos aquí señaladas.
1 sobre coseno cuadrado sería secante cuadrado de teta, y asimismo pues secante cuadrado de teta es igual a 1 más tangente cuadrado de teta. Entonces nos quedaría d tangente de teta menos 1/2 de q por e por d cuadrado sobre m por la velocidad inicial al cuadrado, por 1 sobre coseno cuadrado, que sería secante cuadrado de teta, y que a su vez sería 1 más tangente al cuadrado de teta, igual a 0. Procedemos a hacer aquí la propiedad distributiva, multiplicamos, y vamos a ordenar los términos. Primero vamos a poner el término que tiene tangente al cuadrado, entonces nos quedaría menos 1/2 de q por e por d cuadrado sobre m b sub 0 al cuadrado tangente al cuadrado de teta, más, colocamos de segundo el término que tiene solo la tangente, de tangente de teta, y por último el término que quedaría sin tangente, que sería menos 1/2 de q por e por d cuadrado sobre m por b sub 0 al cuadrado, igual a 0. Si nos damos cuenta, esta es una ecuación cuadrática donde nuestra incógnita sería tangente de teta, ¿sí? Entonces vamos a hacer una sustitución, un cambio de variables para entenderlo mejor. Cambiamos a tangente de teta por x, de tal manera que nos va a quedar menos 1/2 de q por e por d cuadrado sobre m por b sub 0 al cuadrado por tangente al cuadrado de teta, que en este caso sería x al cuadrado, más d por x menos 1/2 de q por e por d cuadrado sobre m b sub 0 al cuadrado, igual a 0. Entonces nos queda resolver este sistema cuadrático. Primero debemos calcular el valor de este término de acá. El término de ya lo tenemos, y pues este de aquí sería el término equivalente, ¿no? Entonces si sustituimos los valores que tenemos dentro de los datos que nos da el ejercicio, obtendríamos que el primer término nos da como resultado 6.101 por 10 a la 4 por x al cuadrado, más d, que no lo habían dado el ejercicio, 1.27 por 10 a la menos 3 x, menos nuevamente 6.101 por 10 a la 4 igual a 0. Este sistema lo podemos resolver fácilmente en la calculadora, lo que nos arrojaría el resultado de la cuadrática para los valores de x. Entonces tendríamos que el valor x1 es igual a 1.329 y x2 es igual a 0.752. Debido a que habíamos hecho un cambio de variables, pues ya podemos despejar fácilmente el ángulo. Entonces tendríamos que tangente de teta 1 es igual a 1.329, lo que nos arrojaría un valor de teta de 53.1 grados. Este sería uno de los ángulos que nos permite alcanzar esa distancia d. Y tangente de teta 2 igual a 0.752, dándonos como tal un ángulo de 36.9 grados. Dando por finalizado el inciso A. Y el inciso B pues nos piden calcular el tiempo. El tiempo lo podemos despejar fácilmente, o bueno, reemplazar fácilmente en la ecuación 1, que la tenemos acá. Entonces el tiempo de vuelo sería igual a d, que es 1.27 por 10 a la menos 3 metros, sobre b sub 0
Recordemos que B sub 0 es 9.55 por 10 a la 3 metros sobre segundo coseno de teta. Como tenemos dos ángulos teta, pues vamos a tener dos tiempos. Cada uno de esos tiempos pues va a ser medido de acuerdo al ángulo teta. Entonces vamos a tener un tiempo 1 para el ángulo de 53 grados de 221 nanosegundos y un tiempo 2 de 167 nanosegundos, equivalente al ángulo de 36,9 grados. Dando por finalizado el ejercicio, entonces aquí obtendríamos los dos ángulos con los cuales podemos alcanzar esa distancia y asimismo también los dos tiempos. Nos veremos próximamente en más videos de física.